La idea de este proyecto con mi hijo es dejar algunas impresiones de las cosas que mi padre me contó sobre su vida y otras que yo personalmente conocí. El objetivo es pues dejarlas para la posteridad, para mis hijos, para quien le guste o quien apetezca verlas y descubrir que a veces no entendemos sino hasta cuando ya estamos grandes el porqué del comportamiento de nuestros papás y que siempre pensamos que ellos nos hacen sufrir a nosotros y no nos damos cuenta de lo que en realidad ellos mismos han sufrido. ¿Me podrías decir cuál era el nombre completo de mi abuelito? Luis Fernández Ángeles. Luis Fernández Ángeles. ¿De dónde era mi abuelito, papá? Mi papá era de un lugar en Veracruz, aunque realmente nunca vivió ahí, que se llama Barra de Nautla. Barra de Nautla. Barra de Nautla, Veracruz. Casi toda su vida vivió en la Ciudad de México, pero su acta de nacimiento es de Barra de Nautla. Barra de Nautla. ¿Cómo fue su infancia? Fue una infancia muy difícil. Fue algo que él me contó, que sentía yo que lo hacía sufrir mucho, que lo hacía, no lo contaba muy seguido, pero que también es cierto que le servía de terapia, porque sí sentía yo que sufría demasiado al rememorar esas cosas, al regresar, Recordarlas. al regresar a revivirlas en su memoria. Se proyectaba al día en el que estaba en su infancia y no quería recordar eso por dolor, supongo. Le dolía. Le veía que cuando lo contaba, la emoción en su voz, en su cara, en sus ojos, y quizás como estaba yo joven, no comprendía o no entendía esas señales de tanto dolor, aunque con franqueza también llegar a verlas me dolió. Y más ahora que estoy grande, mi papá ya falleció hace algunos años y ahora ya con más madurez, cuando vuelvo a rememorar esos momentos, me causan tristeza, me causa impotencia y no haber entendido en su momento o no haber percibido, aunque sí lo hice, pero no haber tratado de ayudarlo más, de entenderlo más, de platicar más con él y de tratar de Conectar. conciliar diferencias que de alguna suerte, por la dureza de su carácter, llegamos a tener. Entonces, ¿crees que tuvo que madurar mi abuelito muy rápido por lo que le pasó, por las cosas que pasó en su infancia de niño? Yo creo que tuvo que madurar a muy temprana edad y darse cuenta que la vida para él iba a ser muy difícil siempre, que la vida para él iba a ser de demasiado esfuerzo y sufrimiento. Pero, ¿qué fue aquello que a mi abuelito le dolía tanto decir? ¿O que le dolía tanto recordar? ¿O qué fue lo que le pasó de niño para que tuviera que madurar tan rápido y a tan corta edad? Te voy a contar lo que me contó. Él viene de una familia militar. Siempre, él fue militar toda su vida. Siempre su vida fue el ejército. Siempre ha habido una conexión con el ejército. Mi abuelita y mi bisabuelita en esos tiempos viajaban y estaban con personal del ejército. El esposo de mi bisabuelita era un sargento primero de infantería que de alguna suerte estuvo estacionado en un pueblo, según recuerdo pertenece a Silao, Guanajuato, y estaban estaban en ese pueblo con él, y mi abuelita ya tenía a mi papá, que en ese tiempo tenía 6 años, y mi tía María, que en paz descanse, también falleció muy joven,
de tal suerte que mi tía era un poquito más grande, mi tía tenía 7 años y mi papá tenía 6. Y esa es una de las anécdotas que más marcaron su vida. Sucede que mi abuelita separada se va con su mamá y con el esposo de su mamá pues a seguir a la tropa, como sucedía en ese tiempo. Te estoy hablando más o menos de 1936, 35. Pues estando en ese pueblo, la situación era muy precaria. Si no mal me equivoco, los traían moviéndose debido al movimiento de los agraristas en ese tiempo y el resabio que había probablemente de los cristeros, de algunos otros movimientos que había en ese tiempo. Sí, claro, había mucha revolución en ese entonces. Había mucha inestabilidad en el país y siempre surgían movimientos, inconformidades de mucha gente. Y estando ahí en ese pueblo, pues la situación era bastante difícil económicamente. Yo no la viví así, aunque pues, vivimos dificultades económicas fuertes. Tú ni idea tienes de lo que sea la pobreza. Es la realidad. No eres rico, pero no tienes idea, ni yo tampoco, de lo que vivían en ese tiempo. O sea, la escasez, a comparación de lo que vivió mi abuelito. El hambre, la necesidad, el traer los zapatos amarrados con cuerdas, sí, cartones abajo, no saber qué iban a comer y demás. Por lo que mi abuelita, de nombre Josefina, tomó una decisión, que fue regresarse a la Ciudad de México a trabajar, porque no había dinero. Mi bisabuelita también tenía sus propios hijos, que eran 3. El sargento, pues con un sueldo de sargento, pues tenía que ayudar a su esposa, a sus 3 hijos, él mismo, mi abuelita y sus 2 hijos, y con un sueldo tan precario como era el de un sargento, que hoy en día tampoco podemos decir que sea un sueldazo, pero está muchísimo mejor. Claro, y tiene más prestaciones. Tiene muchas más prestaciones y no los... O sea, ellos tenían que dormir cuando el ejército se estacionaba, pues había que dormir hasta en la tierra. Claro. No es que llegaran a una zona en donde pudieran dormir en casas ni nada por el estilo. De tal manera que pues andaban con toda su familia para todos lados. Y mi abuelita toma la decisión de regresarse a la Ciudad de México a trabajar de sirvienta. No había más, no había de otra. Y deja a mi papá, Luis Fernández Ángeles, y a mi tía María a cargo o bajo el cuidado de mi bisabuelita. Y resulta que estando ahí, le comunican al sargento que tiene que moverse de ahí, que lo van a cambiar hacia otro lado. Que pues a veces los dejaban ahí 6 meses, 7 meses, 8 meses y los movían para otro lado. Hacían lo que querían y pues eran las necesidades del ejército y la poca cantidad de militares también que había en ese tiempo. Y cuando le comunican esta decisión, él le dice a mi bisabuelita que la verdad es muy difícil, que se le hace muy difícil tener que moverse con todos y mantener a todos. Y le dice que pues, bueno, obviamente los hijos de ella, que tengo entendido que uno era de él, los 3, y los otros 2 no, que los hijos de ella pues no tienen problema, pero que pues sus nietos son demasiada carga ya. Y era entendible, repito, por la necesidad, por el sueldo, claro. del sargento. Y en ese ya se había ido la mamá de mi abuelito. O sea, ya se había tenido que ir a México y se quedó mi abuelito con su abuelita. Con su abuelita, con mi bisabuelita. Ya se habían ido en ese entonces y es cuando se le comunican que se tiene que mover el sargento y se tiene que mover con todos. Sí, y decide que pues ya no puede más. Efectivamente mi abuelita mandaba dinero, pero ¿qué tanto podría mandar después de su manutención, después de lo que ella misma gastaba? ¿Qué tanto podía mandar para el mantenimiento de mi papá y de mi tía? Y repito, a lo mejor pues hoy en día suena
inhumano, suena injusto, pero en realidad no. O sea, es entendible que, pues, que el pobre tipo no podía Sí, claro, con tanto mantener a compromiso tanto. y cargar con cosas que no le correspondían. Claro, no eran suyos, o sea, No eran suyos. Entonces, en realidad, pues, vamos, me contaba mi papá que era buena persona, pero que es entendible que, pues, la carga lo agobiara, porque, pues, a veces tenían que comer muy poco, porque había que dividirse un sueldo de sargento entre tantas personas, y no es lo mismo que coman 4 que coman 8. sí, claro, ya Era difícil. una doble carga. Y eso lo entiendo, porque le decía yo que cuando me contaba, decía que qué mala onda, decía, es entendible, él era buena persona, él nos trataba bien. Cuando esto sucede, y le dice el sargento a mis abuelitas, pues, que tome una decisión, que igual, pues, si se quiere quedar, pues él sigue mandando dinero, que si se quiere ir con él, pues solamente carga con ella y con sus hijos, Sí, claro. pero que con sus nietos, pues ya no puede más. Y mi bisabuelita toma una decisión la cual, pues, no sabría yo cómo calificar, y decide en un acto que, repito, aún no comprendo, que no entiendo. Regaló a mi papá con una señora que, por cierto, también se llamaba María, antes casi todas se llamaban Marías. Lo regala con ella, y a mi tía la regala con otra señora, la cual no recuerdo su nombre. Pero la señora con quien regala a mi tía, dice mi papá que era muy buena persona, que era una señora tranquila. Regala a mi papá con esta señora María, que le decían la cabo, porque era esposa de un cabo, que era muy malvada. Y mi abuelita, mi bisabuelita, se va con sus hijos, se va con su esposo. No recuerdo, o no sé, nunca le pregunté a mi papá, según yo, se van, quién sabe a dónde los haya mandado el ejército, y deja en ese pueblo olvidado, regalado, sin avisarle a mi abuelita, sin haberla buscado y decirle, oye, pues ven por ellos. Sí, claro. Se va y los deja a su suerte con personas desconocidas, regalados, como si fueran perros, como si fueran... Sí, Es más, ni a un perro lo regalas así cuando tiene tantos años contigo. Y los deja ahí, los deja abandonados a su suerte, expuestos, pero que probablemente no era tan inusual en esos tiempos. Yo no creo que fuera la costumbre, pero de verdad creo que fue un acto de crueldad total. Y me cuenta mi papá que esta señora era muy malvada, muy mala. Que entre las cosas que me contaba era que lo golpeaba con una tranca, que eran los palos para tendederos. Lo golpeaba con una tranca casi por cualquier cosa. Me contaba que en una ocasión todos iban a lavar al río, a los arroyos. Ahí es donde lavaban, no había agua corriente. sí, sí. No había agua de la llave, pues. Claro, sí. Y estaban lavando ahí, y a mi papá, que lo ponía a lavar a los 6 años, ahí, se le cayó el jabón en el arroyo. Y cuando ella se dio cuenta que el jabón de pasta, que hoy pues podemos decir que es como el jabón sote, no sé si existiría el sote en este tiempo, se le cayó al arroyo, lo tomó del cuello y lo hundía, y le decía que lo buscara. Lo sacaba nada más cuando veía que se estaba ahogando, y lo dejaba respirar un momento y lo volvía a hundir. Le decía, encuentra el jabón, hijo. Ya te imaginarás, aquí las cosas no serán gratis. Encuentra el jabón, o te vas a morir aquí. Mi abuelito era un niño, o sea, Tenía 6 años. era un bebé, Tenía 6 años. Era un bebé indefenso prácticamente. Hasta que las otras señoras intervinieron y le dijeron que no fuera así. Y ella les contestó que él era de su propiedad, que si lo quería matar, lo mataba.
que era su gato, que para eso se lo regalaron. Y si querían matarlo, lo mataba, porque ella tenía el derecho, que para eso ella era el dueño, ella era la dueña. Y pues situaciones tan difíciles como que pues él dormía en el piso. No creo que estuvieran precisamente camas muy cómodas, pero pues él dormía en el piso. Y me cuenta que en varias ocasiones, por el frío, por el miedo y porque cuando hay inseguridad en los niños y todo este tipo de cosas, se iba a hacer pipí. No diría que en la cama, sino en el piso. Sí, sí, claro. Y cuando esto sucedía, lo vestía con el vestido de una de sus hijas, que era casi de la edad de mi papá. Le ponía un vestido de mujer y lo hacía cargar una canasta con tabiques y lo sacaba a pasear por las calles de ahí, del pueblo donde estaban, pegándole con la tranca en la espalda. Para humillarlo. Entonces, pues se cuenta rápido, se cuenta fácil, pero ese sufrimiento, ese sentido de soledad, el sentir que no era querido, no sé hasta dónde llegó en el corazón de mi papá. Pues claro, ver que se desprendieron tan fácil de ti, yo creo que es algo muy feo, o sea, es como lo que llegaron a sufrir, lo que llegó a sufrir algún esclavo, o sea, lo intercambiaron como si no, y ni siquiera intercambio, o sea, fue un regalo completamente como si no valiera nada para nadie. Pues, sí, obviamente es un dolor que pues obviamente empezó a proteger, empezó a cubrir su corazón, y pues obviamente es entendible que fuera un poco duro, un poco pues fuerte, porque pues él solo tuvo que protegerse, y solo tuvo que cuidar de él, todo lo tuvo que hacer solo a tan corta edad. Yo creo que es algo que claro, o sea, puede llegar a doler a cualquiera, es algo inhumano. Sí, así es. Continuando con la historia, de repente, siempre que lo recuerdo me cuesta mucho, me causa un dolor. Fue tanta su desesperación que ella lo mandaba a venderle café a los soldados que aún se encontraban estacionados ahí. Sí. Y que de alguna suerte pues él encontraba un poquito de consuelo al platicar con ellos. Y siempre les dijo, él siempre tuvo la idea de pertenecer al ejército, y siempre les decía que si él entraba al ejército iba a haber uniformes de su tamaño, porque además de que estaba chiquito, tenía 6 años, pues mi papá, tú lo sabes, no era un tipo muy alto. No, estaba bajito, mi Estaba bajito. Yo creo que era estatura promedio en ese entonces. En ese tiempo era casi todos medían el 1.65. Sí, no era la estatura era normal. La estatura estándar. De tal suerte que pues ya me imagino lo chiquito que era de esa edad. Y les decía que si entraba al ejército iba a haber uniformes chiquitos de su tamaño. Le decían que sí. Y le decían, ¿y rifles chiquitos? ¿Sí? ¿Y botas chiquitas? Sí. Y fundas para pistolas chiquitas, y así los tenía, y a ellos les divertía. Sí, claro. Y pues les causaba ternura que verlo, y pues de alguna suerte el hecho también de saber que era un niño muy maltratado, porque los niños antes era muy fácil, salía muy barato que te golpearan en ese tiempo, y todavía en el mío. Si me escapaba un día de que me pegara él o que me pegara mi mamá, ya era suerte, era porque te portaste bien. Entonces eran de mano muy fácil, muy ligerita, pero en ese tiempo pues la forma de castigarte de verdad era otra. A mí nunca me tocó que me pegaran con cables, y a él sí. A mí nunca me tocó que pusieran a remojar una cuerda para darme, y a él sí. Entonces estos soldados, cuando vieron su situación, no pudieron más, porque hay que recordar que pues, hoy pensarán, ¿por qué no denuncian a las autoridades? ¿Por qué no denunciaban a las autoridades que había un maltrato de un menor? Porque en ese tiempo no se estilaba, las autoridades se hubieran dicho, pues si a ella se lo regalaron,
¿Qué podemos hacer? No, y era muy acostumbrado a esa idea de que es mío y yo le puedo, si lo quiero lo mato, o sea, era Sí, muy... sí, incluso las mamás, había muchas mamás que decían, si yo le di la vida, yo se la puedo quito. quitar. Y los papás también, digo, los papás y las mamás. Pero mi papá, digamos que tuvo la suerte de que hasta lo ponía a trabajar en las noches y era cuando lo mandaba a venderle café a los soldados, esta señora. Y ahí hizo migas con los soldados. De tal manera que los soldados se pusieron de acuerdo y por ahí no sé quién sabía, seguramente la señora y seguramente mi tía tenían el nombre de la colonia donde trabajaba mi abuelita. Y los soldados hicieron ahí una colecta y le dijeron que se quería ir a buscar a su mamá. Que repito, no le pidas mucho, se me hace también irresponsable, pero es su manera de ayudar. Claro. Y él dijo que sí, que quería ir a buscar a su mamá, que se quería ir, que ya no soportaba el maltrato al que era sometido. Y le hicieron una colecta para subirlo al tren. Hablaron con la gente del tren, seguramente con los garroteros o alguien. Y pasaban por ahí trenes de carga y lo subieron a un vagón de carga. Su único equipaje, no llevaba más equipaje que una bolsa de canicas, porque me cuenta mi papá que era bueno para las canicas. Obviamente las canicas en ese tiempo pues no son como las conoces tú, ni como las conocí yo, eran canicas de barro. Sí. Y por más equipaje, Nada, se encontró sus canicas. Su bolsa de canicas. Y así se embarcó en un tren de carga, un vagón de carga. Y en el cual iban otros 2 niños, de tal manera que pues, le dieron dinero allá al garrotero o al personal del tren, el maquinista, no sé, para que pues le echara un ojito en lo que llegaba a México. Increíblemente, digo, qué decisión. Cuando lo analizo, digo, ¿cuánto habrá sufrido un niño a esa edad para tomar una decisión así? El miedo, la incertidumbre, también el añoro de su mamá, o sea, el querer verla, el las extrañarla, ganas de sentir un poquito de amor. de amor, sí. No sé. De tal suerte que tomó esa decisión, repito, debe de haber sido demasiado lo que sufrió para haber tomado una decisión de esta manera. Y se fue. Te contaba que en ese vagón iban 2 niños más. Uno ya más grande y uno como de su edad, uno de como 10 años. Y me contaba mi papá que ellos llevaban una olla de frijoles de la olla. Sí. Y mi papá su bolsa de canicas. Entonces, como él tenía hambre en el camino, cuando le daba hambre le decía, pues te cambio Unas canicas por frijoles. Lógicamente pues no llevaban platos, no llevaban nada más que su olla de frijoles y su cuchara. Y dice mi papá que se los ponía aquí los frijoles, se los echaba aquí, él se los comía así y pues su puño de canicas y de ratito, oye, me das otra. te cambio más canicas. No. Y así fue como se fueron alimentando. Supongo que fue una travesía, un trayectorio de días, o sea, supongo que sí fue un buen ratito el que tuvo que llegar, porque en ese entonces pues supongo que no llegaban tan rápidos. No, y además hay que entender, ni hoy en día, o sea, los trenes son lentos, pero ha de haber sido muchísimas horas. Un día. No, un día y medio. pues tú suponte que unas 12 horas, pero pues para un niño solo Sí, claro, es demasiado, es demasiado. Tener que cuidarse solo. No, y qué listo, o sea, qué inteligente también como para decir, te cambio mis canicas por un frijoles. platito, por una ración de comida de frijoles. Pues, tiene que haber sido tuvo que haber madurado, sinceramente maduró muy rápido mi abuelito. Sí, así es. Y después de eso, pa. Ok, te sigo contando. ¿Continuamos? Sí. Una vez que llegaron, después pues, de la travesía que ha de haber sido azarosa, No lo dudo. de haber sido de una incertidumbre tremenda, de un miedo de ir pensando, pues cómo iba a encontrar a su mamá.
¿Qué iba a hacer después de bajar en el Sí, tren? después de bajar, ¿a dónde? ¿Cómo? yo no sé si había tanta inconsciencia o tanta inocencia en esa pequeña mente. Llegar a México en ese tiempo, sería bueno incluso checar el dato de cuántos millones de habitantes tenía México. Deben haber sido, o no sé si tú quieres, no sé, no me atrevo a dar un número, pero probablemente 2,5 millones en ese tiempo. 1935, 1936, no sé cuántos millones tendría México, pero sería bueno investigar el dato. Bueno, para un niño de 6 años llegar a una ciudad así, que era la más grande de todos modos de todo el que país, no conocía. y llegar nada más con el puro nombre de la colonia. Una vez que llegó, empezó a buscar a su mamá. Me dice que en el Inter duró varios días en lo que preguntaba por la colonia, iba caminando. Y pues que en ese Inter comió de la basura, durmió en la calle. No, es que no, yo tampoco me puedo llegar a imaginar No sé qué comió, cómo se llegaba a sentir. O sea, no sé dónde durmió, no sé lo que pasó, pero yo sé que eso fue algo que lo marcó. sí, supongo que lo atormentaba horrible. O sea, ya de grande el pensarlo y sentirse de nuevo solo. Sí, si aún me, perdón, No, si aún me atormenta a mí. ¿cómo lo pudo haber llegado a atormentar a mi abuelito? Claro, siendo un bebé. O sea, Sin embargo, yo creo que tenía pues tenía un ángel guardián muy grande, porque gracias. Después de todo lo que vivió, me dice que lo llegaron a golpear personas por pedir comida. Eran crueles. Otras lo ayudaron, como siempre, también siempre encontrarás ángeles en el camino. sí, puede haber mucha gente mala, pero siempre va a haber gente, Sí. gente buena. Claro. Hasta que después de varios días de andar solo y preguntando, llegó a la colonia y ahí empezó a buscarla casa por casa y tocaba y preguntaba que si estaba ahí su mamá. Y tocaba en otra casa y volvía a preguntar y así, hasta que se asomó por una ventana y la vio. Pues le gritó, tocó la ventana y mi abuelita salió corriendo a abrir la puerta, que era la casa donde trabajaba mi abuelita. Trabajaba de sirvienta. Y cuando le dijo lo que había pasado, pues no me imagino la emoción de ese momento de mi abuelita y de mi papá, Claro. de encontrarse y de saber ella como madre lo que había pasado a su hijo, y la emoción de haber encontrado de esa manera tan extraordinaria a su mamá, porque pudo haber sido que lo mataran, que le hicieran algo. No quiero pensar todo lo que vivió. Yo nunca me atreví a preguntarle qué pasó en ese tiempo, pero veía su cara de sufrimiento en tantos días, porque fueron aproximadamente 10 días para encontrar a mi abuelita. ¿Cómo sobrevivió? ¿Qué fue lo que vivió? ¿Qué fue lo que le pasó? No lo sé. Yo creo que era algo que tampoco él quería recordar. Seguramente. Puede ser. Y reunieron ahí, no sé, dinero y fueron por mi tía María, que también estaba chiquita también, pero pues bueno, ella vivía en otra situación no tan dura como la de mi papá, y fue uno de los temas que siempre fue motivo, o que motivó un rompimiento total, o más bien yo diría a veces que a pesar de que seguían viendo y que llegaron a estar juntas, un cierto odio de mi abuelita contra su mamá, porque yo creo que esa y otras cosas fue algo que no le perdonó en su vida, porque pues haber regalado a sus hijos, de haberlo dejado a sufrir así, sin siquiera haberle avisado que los dejaba con alguien que fuera a recogerlos. Entiendo que pues en ese tiempo era muy difícil comunicarse con alguien, Claro. que no había teléfonos, que Todo era carta y costaba. todo era carta,
y telegramas. Y costaba. Y era caro y era lento. Pero caray, o sea, aún así no logro entender tanta maldad o La deshumanidad. ser tan desalmado para Dejar a un niño que es tu nieto, que es el hijo de tu hija. De tu hija, la hija de tu hija, tus nietos, dejarlos así, La suerte. regalados, dejarlos como perros. Y esto que te digo, fueron aproximadamente como 8 meses lo que estuvo viviendo mi papá. Entonces sí, seguramente lo dejó como a los 5 años, por ahí, no sé. Y lo que sí sé es que, además de que la vida ya era difícil y era precaria, haber vivido eso, haber tenido que soportar eso, haber tenido que soportar ese desamor, ese maltrato, ese sentirse nada. Repito, yo lo llegué a ver en su cara, fue algo que lo marcó y que probablemente eso era una de las cosas que lo llevaba a no saber cómo expresar su amor por nosotros, porque no dijo que no nos amara, nos amaba, era muy duro, nos amaba. Pero siempre estaba ahí, o sea, él también después de haber pasado eso, pudo haber tenido también la facilidad de también desapegarse de todo y que no le importara nada, pero creo que fue un papá que, aunque era un poco ausente en amor, estaba presente en todo momento, se quedó, estuvo ahí con ustedes, y creo que era también su forma de expresar de amor para él, como de, a mí no me lo expresaron tan fácilmente, no se quedaron conmigo, no sé, se sintió solo, muy solo de niño, y así lo quiso expresar él, quedándose, y era su forma de amar, yo creo. También como nadie le enseñó. Es cierto, él no tuvo una figura paterna que le enseñara a ser responsable, a estar ahí para sus hijos. Y él estuvo para nosotros, a pesar de que a veces sentía que la amargura lo ahogaba y lo llevaba a convertirla en coraje, a veces en decepción contra él mismo. Yo creo que eso lo aprendió de chiquito, porque yo creo que el miedo lo tuvo que convertir en valentía, en valor, en coraje, para tener que haberse emprendido en ese viaje solo de chiquito. Le pudo haber ganado el miedo, o sea, yo creo que a cualquier niño hoy en día no pudiese tomar esa decisión tan difícil por miedo, y él yo creo que lo tuvo que convertir en coraje, en odio, para poder embaucarse en esa travesía tan horrible, tan fea que tuvo que pasar mi abuelito. O sea, yo me imagino a mi hermanito haciendo eso, y yo creo que es algo que no me gustaría ver o pensar de lo que tuvo que haber pasado igualmente. O sea, siento que es algo muy inhumano, pero creo que Dios lo estuvo acompañando en todo ese trayecto. O sea, pudo haber pasado muchas cosas muy feas, pero pudo lograr encontrar a su mamá, lo llevó hasta donde estaba y lo hizo asomarse a esa ventana para encontrarla. Sí, yo creo que sí, yo a veces de verdad no logro entender cómo fue que la encontró y cómo sobrevivió a eso. No logro entender. Yo conocí a mi abuelita, estábamos en la Ciudad de México, y conocí a mi abuelita, y yo me acuerdo que cuando falleció mi bisabuelita, sus hermanos, los hermanos de ella, o sea, le decían que fuera a verla antes de que falleciera, que pues ya estaba muy mal, que ella iba a fallecer, y que ella quería hablar que mi bisabuelita quería hablar con mi abuelita. Entonces sí le decían, oye, pues mi mamá quiere hablar contigo. Y mi propio papá le dijo Que fuera. Le dijo, ¿es tu mamá? Fuimos a verla porque mi papá, pues a pesar de que no era desapegado conmigo, era duro, era Estricto, grosero en muchas ocasiones, te repito,
no es que no amara, Sino es que no sabía cómo expresarlo, y lo único que podía expresar era coraje. Sin embargo, creo que siempre fue apegado a la familia, siempre buscó que la familia no se desuniera, a pesar de que, repito, no era precisamente un ejemplo de amor, o de... Sí, claro. Pero fue con mi abuelita y yo lo acompañé. Estaba chiquito, pero tengo muy buena memoria de todo lo que sucedía en esos tiempos. Me acuerdo desde muy pequeño de las cosas que vivimos. Y él fue a la casa de mi abuelita, que vivía cerca de donde nosotros vivíamos, como a 1 kilómetro, 2 kilómetros y mucho, no me acuerdo, pero yo creo como 1 kilómetro, más o menos. Y fue y le pidió que fuera a ver a su mamá. O sea, él mismo fue y le pidió a su mamá que fuera a ver la persona que fuera a lo ver a la regaló. persona, y casi se lo exigió, diciéndole: oye, es tu mamá, mamá es su mamá, vaya a verla por favor, va a fallecer, vaya a verla y perdónela. Y mi abuelita le dijo que no, y no fue. Y lo que después veo es que, pues él, fuera de todo, pues tenía buen corazón, porque yo no sé si yo le hubiera dicho, si mi abuelita me hubiera regalado, si yo no sé si yo le hubiera dicho a mi mamá, vaya a verla, yo creo que, no lo sé. Sí, claro, probablemente el odio. jamás la hubiera vuelto a ver. Sí, Sin claro. embargo, él le pidió a su mamá Que fuera a ver a la persona que lo regaló. que lo regaló y que lo hizo sufrir tanto. Y a pesar de que luego de repente yo le decía, eso fue muy duro con nosotros, cuando analizo ya a esta edad, bajo la luz de otra conciencia, lo que él pasó, pues entiendo que después de los golpes, regaños, gritos y todo, diría que en realidad nosotros recibimos trato de princesa en relación con lo que él vivió, lo cual no justifica Sí, no exime de que nada. uno sea así como papá, que trates de ser mejor papá de lo que fueron contigo, que intentes que tus hijos no sufran lo que tú sufriste, Sí, mejorar. ni las evolucionar. carencias, ni los golpes, ni los malos tratos, pero es cierto que es muy difícil que alguien que nunca recibió amor, que no se recibió el ejemplo de un padre, que no tuvo figura paterna y muy poca figura materna, que sufrió maltratos, abusos y otras cosas que posteriormente te seguiré contando, hijo. Pedirle que fuera un padre ejemplar, o que fuera un dechado de virtudes y desbordar amor, porque pues nunca supo cómo. Sí, ¿no? Y que ¿Cómo lo iba a yo saber? pienso que hubiera podido inclusive caer en una vida delincuencial, y sin embargo pues, optó por ser Militar. militar y ser un militar de carrera, y decantarse por lo bueno y no por lo malo, que no se victimizó tanto, pero que sin embargo cuando me contaba sentía yo que ese dolor seguía ahí en su corazón, ese dolor nunca se fue, que esa experiencia siempre quedó en su mente. Esa y otras experiencias quedaron en su mente, y que a pesar de que se superó y todo, a esas experiencias en realidad nunca las pudo superar. Sí, fueron una cicatriz que nunca se desvanecieron. Y pues cómo, sinceramente, cómo la hacía. Pudo haber perdonado, y no lo niego, pero es algo que le causaba dolor Muchísimo. y que trató de que ustedes no pasaran. Pero bueno, hijo, gracias. No, Gracias gracias. por esto, y créeme lo que yo con todo gusto, aunque me cueste, quiero que de alguna manera pues quede constancia, que ¿Recuerdas? hoy en día es algo que yo he querido hacer, porque es una forma también Perdonar. de decirle a mi papá que hoy comprendo lo que él pasó,
y que entiendo por qué jamás, a pesar de que yo se lo pedí, nunca pudo disculparse personalmente conmigo por haber sido como era. Pero que, te repito, hoy en día y bajo otro razonamiento entiendo el porqué. Y créeme que te está escuchando y que igual ahorita comprende lo que dices, que te pide perdón y que también acepta esa disculpa que igual también te hubiera gustado decirle. Y que pues muchas gracias también por contarme. Creo que pues esto también, tanto como a ti te sirve decirlo, porque es una forma también de entenderlo y de pedir disculpas. Creo que también para mí me sirve mucho para entender lo que pasó y que lo que igual yo llego a pasar pues tampoco es nada en comparación, nada de comparación. Yo siempre he dicho, también me gusta decir, cada quien vive su propio infierno, cada quien sufre de su manera, pero creo que hay veces que no entendemos y estaría bien comparar las situaciones de otras personas y que no se comparan casi en nada lo que estamos viviendo. Mira, a veces para ti un infierno es estar en un bosque con árboles frutales, y en realidad a ti te puede parecer que es un infierno, pero no. Esto es porque no has visto el verdadero infierno. Sí. Y esa es la realidad. Pero gracias. No, Vamos a seguir con esto. Trataré de seguir contándote cómo fue la vida de mi papá. Y bueno, pues que quede para ustedes, para la posteridad, y sepan también de dónde vienen. Claro. Déjame, despido el video. Pues bueno, este es la primera historia, la primera anécdota, el primer trayectorio de mi abuelito. Básicamente fue la historia de su infancia, quién era mi abuelito, qué vivió de chiquito. Hay muchas otras historias que, pues bueno, mi papá nos estará contando, nos estaría platicando para seguir con el desarrollo de esta historia de mi abuelito. Cada semana se estará subiendo un video. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos y pues hasta luego.